¿Qué es que la potencia de los paneles fotovoltaicos en una instalación aislada tiene que estar relacionada con la del inversor? ¿Cuánto crees que puede ser la potencia máxima a instalar en una instalación aislada? Si quieres responder estas dos preguntas y aprender a dimensionar un sistema aislado de energía solar fotovoltaica, quédate viendo este vídeo. Y seguimos con este curso de energía solar fotovoltaica, que tanto te está gustando. Hoy vamos a aprender a dimensionar una instalación fotovoltaica aislada. ¿Recuerda lo que es una instalación fotovoltaica aislada? Una fotovoltaica aislada es aquella que no necesita de ninguna fuente de consumo, fuente de energía auxiliar para producir la electricidad, que la produce del sol directamente, almacena en baterías y alimenta directamente el consumo que queremos abastecer. Es decir, una instalación aislada es, por ejemplo, una casa de campo donde no le llega la red eléctrica, o incluso esa misma casa de campo, aunque le llegue la red eléctrica, le puede resultar mucho más rentable económicamente ponerse energía solar fotovoltaica, o una torre de telecomunicaciones, etc. Entonces, hemos dejado aquí abajo en la descripción del vídeo una plantilla de Excel para que puedas dimensionar tú mismo fácilmente la instalación solar fotovoltaica. Si la quieres, no tienes nada más que descargártela. Entonces, tenemos que dimensionar esta energía solar fotovoltaica, para lo cual, ¿qué piensas que es lo primero que necesitamos? Lo primero que necesitamos saber. Necesitamos saber el consumo de energía diario que va a tener esta instalación que hay que suministrar. Entonces, ¿cómo calculamos el consumo diario? Pues necesitamos hacer una tablita como la que te voy a dibujar ahora. Esta tablita, lo suyo es hacerte un Excel, o si contactas con nosotros te podemos proporcionar un Excel en el que tengas esta tabla recogida para poder sumar fácilmente los consumos diarios de los diferentes aparatos que vayas a utilizar. Entonces, en esta tablita, el aparato que vayamos a poner, un aparato, lo que sea. El segundo, la potencia de las iguales. Luego, la potencia de consumo del aparato. Después, el número de unidades. ¿Cuántos puede ser? Porque, por ejemplo, puedes tener 2 teles iguales o puedes tener 10 bombillas. El tiempo que vas a utilizar ese aparato cada día. Con esta tabla, al final te dará la energía al día que va a consumir cada aparato. Por ejemplo, si tenemos un televisor. Un televisor puede ser que la potencia del televisor sea 100 vatios. Tenemos uno, hemos dicho. ¿El tiempo que va a estar encendido? Pues en esta casa, por ejemplo, va a estar encendido 3 horas al día. La energía consumida al día de ese televisor es 100 por una unidad por 3 horas. Tenemos 300 vatios hora. Los conceptos de vatio y energía ya los estuvimos viendo en los conceptos básicos de electricidad en otro vídeo. Además de un televisor, pues esta vivienda aislada, pequeñita, tiene un frigorífico. ¿Y este frigorífico cuánto consume? Pues tendrá un motorcito que consumirá aproximadamente 60 vatios. ¿Y cuánto tiempo está funcionando? Lo tenemos enchufado siempre y el motor se va encendiendo o apagando, dependiendo también de lo que hablamos el frigorífico. Pero puede estar perfectamente funcionando 14 horas. Es un frigorífico pequeño, pero puede estar funcionando 14 horas. ¿Y cuántas? 14 horas es aquí. Pondríamos una unidad 14 horas. Entonces, el suministro tendríamos, pues tenemos 14 horas por 1 por 60, tenemos 840 vatios hora al día de este frigorífico. Un frigorífico de clase A
aproximadamente tendremos una capacidad de un consumo parecido, 800-1000 vatios horas al día. Y así vamos sumando todos los componentes que tengamos. Cuando tengamos la suma de energía, pues hacemos una suma total aquí, y por ejemplo si solo tuviéramos estas dos cosas tendríamos 1140 vatios hora de consumo. El total del consumo diario en esa casa es de 1140 vatios hora. Esto es lo básico. Tenemos también conviene, ya lo veremos posteriormente, pero también conviene tener la suma de la potencia instalada, de la potencia de los aparatos. Y ya veremos por qué es esto. Con este dato vamos a calcular muchas cosas, como vamos a ver ahora mismo. Tanto la potencia de paneles a instalar como las baterías a instalar. Y lo primero que vamos a hacer pues es irnos a calcular los paneles. Hay una formulita que te voy a poner ahora mismo aquí, en la que te vas a poder calcular el número de paneles. ¿Cómo podemos calcular el número de paneles? ¿De qué va a depender? Pues una de las cosas, lo primero que va a depender es del consumo diario, que es lo que hemos calculado. Hemos calculado el consumo diario. Esto es lo primero que va a depender. Y lo segundo que va a depender, ¿qué es lo que piensas? Pues de la energía que va a captar ese panel, de la radiación diaria. Para esta energía, como hemos visto en el tema del cálculo de los paneles, en las hojas técnicas de los paneles fotovoltaicos te dicen que producen una energía a una cantidad de radiación determinada, que son 1000 vatios hora por metro cuadrado de radiación. A eso se le ha llamado una hora de sol de pico. En cada sitio, dependiendo del momento del año, hay un número de horas de sol de pico, de cantidad máxima de radiación. Entonces, estas horas de sol de pico tendremos que conocerlas de cada sitio. Hay una página web gratuita de la Unión Europea en donde puedes revisar estas horas de sol de pico en la localidad exacta de donde vayas a utilizarlo, que es la que te recomiendo usar. También se pueden utilizar bases de datos de radiación del IDAE, pero estas bases no están actualizadas. Esta base de datos está mucho más actualizada. Pues también con una tablita. Con una tablita donde aquí se venga y la encontrarás. Te saldrá un mapita de Europa, de cualquier sitio de Europa, también puede ser de África, en la que te va a dar la radiación. Y la radiación te la va a dar pues también con una tablita. Con una tablita donde aquí se venga el mes. Aquí puede ser la radiación horizontal a 0 grados de inclinación y aquí la radiación a la inclinación que vayas a poner tú los paneles. Normalmente cuando son instalaciones aisladas, dependiendo del uso, ahora hablaremos de ello, se pondrá una inclinación u otra. Si fuera para verano, la inclinación es cuanto más plano mejor, pero se suele recomendar que sea la latitud del lugar menos 10 grados. Por ejemplo, la radiación a 25 grados. Aunque también, como los paneles fotovoltaicos realmente son económicos, nos podemos adaptar al tejado que tenga tu vivienda. Y entonces aquí en cada mes te dice la radiación que tienes, las horas de sol de pico. Te suele salir aquí en el PVGIS, te sale la radiación en vatios hora por metro cuadrado. Entonces, a vatios hora al día por metro cuadrado. Entonces tú lo divides entre 1000. Y ese sería las horas de sol de pico. El dato que te viene aquí, por ejemplo, si fuera en enero, te sale una radiación de, por ejemplo, en un sitio de 2800 en horizontal y a 25 grados puede ser de 3600. Las horas de sol de pico, en este caso, serían 3,6 horas de sol de pico. Entonces dividimos el consumo entre los 3,6 y nos daría la cantidad de potencia de paneles que queremos. Los 1140 entre 3,6. Lo que dividiríamos y nos daría la potencia de paneles de pico.
¿Qué mes utilizamos? ¿Qué utilizamos para calcular la instalación? Pues dependerá del uso que demos a la instalación. Si la instalación la tenemos, vamos a utilizarla durante todo el año, tenemos que coger el mes más desfavorable. ¿Cuál es el mes más desfavorable? Si es durante todo el año, va a ser diciembre. En el hemisferio norte va a ser diciembre. En el hemisferio sur seguramente sea junio. Para calcular el consumo. O junio. No estoy ahora mismo del todo convencido, pero el invierno va a ser en un momento, pues tu mes más desfavorable va a ser pues en el que vayas. Si vas a ir solo en junio, pues va a ser junio. Si vas en agosto, pues va a ser agosto. Si va a ser en mayo, porque va a ser durante el puente de mayo, pues va a ser en mayo. Ese va a ser el mes más desfavorable. Si utilizas solo la instalación en invierno, pues está claro que también va a seguir siendo diciembre, el mes más desfavorable. Es decir, cuando tú veas la tabla del PVGIS, si queréis y me ponéis algún comentario, podemos hacer un tutorial de utilizar el PVGIS. Vas a dar la cantidad de potencia de paneles que vamos a utilizar. Cuando tengamos el número de paneles, siempre es conveniente, además de la potencia que te salga, si por ejemplo nos ha salido que necesita 600 vatios de paneles, pues a lo mejor no tenemos dos paneles de 200, tenemos que irnos a uno de 215 o uno de 180. Siempre es recomendable poner un margen de seguridad, por lo menos un 10 o un 15% más de paneles, porque sobre todo por el precio que tienen los paneles. Siempre ponemos los paneles reales, pues vamos a irnos a 650 vatios de paneles. Después, con estos datos de 650 necesarios, nos dividimos entre la potencia de los paneles que tenemos disponibles y nos saca, por ejemplo, que tenemos, pues ahora mismo tenemos de 220, tenemos 3 paneles de 220 vatios. Es lo que vamos a poner. Como eso es una instalación pequeñita, pues aunque ya enseguida vamos a dimensionar las baterías, tenemos que dimensionar antes el regulador de carga para poder cargar las baterías. Como es una instalación pequeñita, pues vamos a irnos a 12 voltios. Podemos irnos a 12 voltios. Y si nos vamos a 12 voltios, tenemos que ver que el panel sea previsto para 12 voltios o poner un regulador maximizador con seguimiento de máxima potencia, un MPPT. Si no, a lo mejor en lugar de irnos a paneles de 120, pues tenemos que irnos a paneles más pequeños. ¿Y qué hacemos con los paneles? Pues si el regulador es de 12, las baterías es de 12 o 24 voltios, son unos PWM, son reguladores pequeños, tenemos que ver el rango de tensiones que admite el regulador de carga. Si es fijo, vas a tener que poner paneles desde muchos paneles en paralelo. Y el regulador de carga, que sea de 12 voltios, por ejemplo, tendrá que tener la intensidad que sea la suma de los 3 paneles, porque el voltaje será siempre el mismo, que sea el mismo voltaje del regulador de carga, si es de 24 voltios o de 12 voltios, y la intensidad será y aquí será 3i, y más i más i, 3 veces i. Esto tiene que admitir los 3i. El regulador de carga tiene que admitir esa intensidad de corriente. Cuando es maximizador, pues ya podemos poner unos paneles en paralelo. Cuando son 24 voltios o 48 voltios, podemos poner algunos paneles en seriados para aumentar el voltaje que le entre al regulador de carga. Así también tenemos dimensionado también el regulador de carga. Y lo siguiente ya toca dimensionar las baterías. Para dimensionar las baterías, pues también utilizamos el mismo dato del consumo diario. Es importante el consumo diario que hemos calculado al principio. El consumo diario nos va a dar la capacidad de las baterías que necesitamos. Entonces, ¿cómo calculamos? La capacidad de las baterías, que vimos el otro día, lo que era la capacidad C10, C100, C20, dependiendo de la autonomía, vamos a utilizar un numerito de estos de aquí. Tendremos el consumo diario dividido entre el voltaje por la profundidad de descarga
y multiplicado por el número de días de autonomía que vamos a poner las baterías. Si va a ser una batería para un día, pues aquí buscaremos el C20. Si va a ser una batería para más de un día, para 2-3 días, vamos a utilizar aquí el C100 de capacidad. La profundidad de carga, como ya hemos dicho en otros vídeos, es la cantidad que puedes descargar las baterías, que dijimos que sería para unas baterías estacionarias en torno a un 50%, para unas baterías monobloque en torno a un 30% y para unas baterías de litio un 80 o un 90%. Cuanto más alto sea esto, más pequeño va a ser este cociente. Cuando tú divides algo que está por debajo de 1, haces más grande esta cantidad. Esto nos va a calcular en amperios hora. Los resultados, como estuvimos viendo, va a dar la capacidad en amperios hora. Si quitamos este voltaje de la ecuación, tendremos la capacidad, si quitamos esto, la capacidad iría a vatios hora, o kilovatios hora si lo dividimos entre 1000. Porque un kilovatio, os recuerdo, un kilovatio es igual a 1000 vatios. Si a baterías de litio, como dije en el anterior vídeo, se miden normalmente, se venden, se dicen que tienen una capacidad de kilovatios hora. Entonces ya tenemos dimensionado los paneles necesarios, el regulador de carga que vamos a necesitar según las baterías, ese es el voltaje de baterías y las baterías que hemos puesto. Nos queda un elemento más, que es el elemento del inversor. Y aquí la pregunta primera. ¿Tiene que ver el inversor, la potencia del inversor con la potencia de paneles? Y la respuesta es la siguiente. No, no tiene nada que ver la potencia de paneles con la potencia del inversor. La potencia del inversor, si volvemos al cuadro, a la tabla que hemos hecho al principio para dimensionar todo el sistema, dependerá, una más, dependerá de esta columna de aquí, de la columna de potencia. Porque es la potencia que van a requerir máxima en un momento, en un instante, los equipos conectados. Entonces no va a depender de la energía, que es como calculábamos la potencia de paneles, porque los paneles tienen que abastecer la potencia necesaria durante un día. Entonces, lo que podemos hacer, lo que vamos a hacer para calcular la capacidad del inversor de batería, de inversor de aislada, es que la potencia del inversor sea igual a la potencia de consumo multiplicada por algo. ¿Piensas que van a estar funcionando a la vez todos los aparatos? No, normalmente no funcionan a la vez. Entonces le ponemos un coeficiente de simultaneidad. Ese coeficiente lo tendrías que decidir tú dependiendo del uso real que tengamos en la vivienda o en el suministro. Si solo tienes un aparato, el coeficiente de simultaneidad va a ser 0. O sea, va a ser 1. No vamos a considerarlo. Si tenemos muchos aparatos, muchas luces, tenemos alguna bomba de piscina que solo funciona en un momento oportuno, tenemos un termo que solo lo encendemos por las mañanas, tenemos o algunos ordenadores que solo van los fines de semana o lo que sea, pues consideramos un coeficiente de simultaneidad que puede estar en más de entre un 50 y un 80% como máximo, pero no van a funcionar más en una vivienda, no vas a tener necesidad de más coeficiente de simultaneidad. Y con esto sacamos la potencia del inversor. Para terminar de dimensionar el sistema, con eso ya tenemos todo dimensionado. Tenemos ya paneles, tenemos regulador de carga, tenemos batería, tenemos inversor, todos los componentes. Para calcular la inclinación óptima, es la regla que se suele utilizar, es que la inclinación va a ser la latitud del lugar
la latitud del lugar, siempre que se utilice durante el año entero. Si se utiliza principalmente en invierno, se pone la latitud del lugar más 10 grados, y si se utiliza en verano, la latitud del lugar menos 10 grados. ¿Por qué? Porque los rayos del sol inciden, está mucho más alto el sol en verano, entonces cuanto más plano tengamos el panel, mejor. Si en el invierno está más bajo el sol, entonces tenemos que tenerlo más inclinado. Aproximadamente en muchas zonas de España se utiliza 45-50 grados para instalaciones que sean para invierno y de 30 25-30 grados para instalaciones de verano. Pero como hemos dicho, podemos adosarlos al tejado, simplemente pondremos algún panel más para asegurar que la producción sea adecuada. Como los paneles ahora mismo están bastante baratos, pues nos puede valer la pena integrarlo en nuestros tejados, en nuestra construcción. ¿Qué potencia máxima podemos poner de una instalación fotovoltaica? ¿Tú crees que hay límite? No tenemos límite. Lo que pasa es que cuando la instalación sea más grande, cuando haya un mayor consumo, tenemos que poner más paneles y más baterías. El límite nos marcará si tenemos hueco para poner estos componentes. No hay otro límite. Y también el dinero que nos queramos gastar. Si te quieres gastar poco dinero, pues sí que tienes un límite. El límite te lo marca el dinero. Pero siempre puedes suministrarte con energía solar fotovoltaica. Es completamente legal, puedes estar completamente aislado de la red, tengas o no tengas la red cerca. Incluso cuando no tienes la red cerca, puedes pedir subvenciones. Depende de dónde seas, de qué comunidad autónoma estemos hablando, las subvenciones serán accesibles a empresas, a personas o a todos. Nos ha quedado una cosa por dimensionar, que haremos una píldora para poder dimensionarlo, que es el cálculo del cableado. Porque es una cosa un poquito diferente, muchos de vosotros lo sabréis, y entonces os lo explicaré rápidamente en otro momento. Si te ha gustado este vídeo, compártelo, dale al like, dale al OK de YouTube, suscríbete al canal, dale a las notificaciones para que todos los vídeos que publiquemos te lleguen rápidamente. Nos vemos en el próximo vídeo.